hacer la presentación extraordinaria, voy a adelantar un poquito más de lo mío y agradecer la posibilidad de estar acá presente el día de hoy y agradecerles a todos los presentes que van a aguantar. Es rapidito, pero hablar un poco de la biolipotransferencia por un cardiólogo, no por un cirujano plástico ni un esteticista, pero bueno, el tema es que lo que voy a dedicar no a hablar de lo que es sí la biolipotransferencia, sino el enriquecimiento con células madre. Entonces, lo primero es volver a recalcar lo que es una célula madre. Yo desde el año 2002 que vengo trabajando con el tema de células madre. Y bueno, para tener fresco lo que es una célula madre, porque hay muchas dudas, uno escucha un montón de palabras y hablamos de células troncales, de lo mismo, hablamos de célula madre, de lo mismo, stem cell, o sea, es todo lo mismo. Lo que es una célula madre, una célula troncal, una célula regenerativa, es una célula que no es especializada y tiene dos características, solo dos: poder convertirse en otra célula igual, en dos células hermanas, o convertirse en una célula especializada. Esto básicamente, una célula que puede hacer eso ya es una célula madre. Con lo cual, cuando se habla o se dice, por ejemplo, en un pericito es una célula madre, un fibroblasto puede ser una célula madre porque puede transformarse en otra célula de un tejido adulto, con lo cual tiene capacidad de ser célula madre. Lo importante es, dependiendo de esa posibilidad de convertirse en una célula adulta de un tejido, esa potencialidad me va a dar, dependiendo de los tipos de tejido, qué tipo de células tenemos. Y vamos desde la totipotencial, que es cuando se une el esperma con el óvulo y forman el huevo cigoto, esa célula puede producir, no solo me va a producir un ser humano completo, sino que además me produce un montón de tejido trofoblástico. Fíjense que si esa célula, cuando se dividió en dos y se separara completamente, me da los mellizos gemellares, que vienen del mismo huevo cigoto. Quiere decir que tiene tanta potencialidad que no solo me da a un ser humano, sino que me da todos los tejidos trofoblásticos. Pero a medida que se va formando la mórbula y se va a convertir en el embrión de 3 capas, el famoso embrión de 3 capas, pierde cierta potencialidad y ya pasa a ser una pluripotencial, que son las famosas células embrionarias. Cuando se habla de pluripotencial, se habla de células embrionarias. Entonces, esto sigue a la semana 12, se forma lo que denominamos ya el feto, deja de ser un embrión. A partir de ahí se denomina que es una célula adulta. A partir de ahí tenemos las llamadas células multipotenciales y son con las que vamos a escuchar durante toda la conferencia, las que vamos a hablar, las que vamos a trabajar normalmente. Cuando se hablaba de la célula madre adiposa, en realidad esto debería ser ahí célula madre mesenquimal. Esto que nos mostró el doctor Cohen hace un ratito y nos dijo ese CD34 positivo, negativo, o sea, esos son marcadores que tienen estas células que le dan determinadas características. Siguen siendo células madre, pero yo puedo tener una célula madre con marcador CD34 positivo y estoy hablando de una célula madre más denominada hematopoyética, o sea, es más de médula ósea, es más la que nos va a generar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, es más una célula que hematopoyética. Eso no significa que no pueda convertirse en otro tejido adulto, pero es más hematopoyética. Si esa célula es un CD34 negativa, es condición necesaria para que sea una célula denominada célula madre mesenquimal. La célula madre mesenquimal tiene esta característica, que rápidamente puede pasar a un osteocito, a un condrocito, a un adipocito, a un mioblasto e incluso al fibroblasto. Esta célula es la típica célula madre mesenquimal. Entonces, y tienen características especiales que ahora vamos a ver. Como el tema era hablar del enriquecimiento de la grasa, yo me fui directo al hablar un poquito de cómo vamos a enriquecer la grasa, porque la enriquecemos, que es lo que vamos a encontrar. Pero la célula madre, cuando se llega a un tejido, lo primero que genera es neovascularización. Y si genera neovascularización, me va a dar los vasos necesarios de cuando hago una transferencia de tejido graso.
Durante mucho tiempo, cuando se hacían las transferencias, se decía que se pone en gran cantidad, ese grafo iba a una necrosis, se moría y se absorbía. La grasa no se absorbe por sí sola, pues si se absorbiera por sí sola no tendríamos nadie sería gordo. Lo que sucede es que si yo tomo este grafo que vemos ahí para hacer un implante toda esta parte, todas estas células de acá periféricas se van a alimentar de la sangre periférica que hay acá. Pero ¿qué pasa en este centro? Acá no tengo ningún vaso, esto es solamente grasa. ¿Esto de dónde se me alimenta? ¿De dónde respira esa célula? Esta célula no va a respirar, va a entrar en necrosis y se va a morir y eso es lo que se reabsorbe. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo puedo conseguir poner vasos sanguíneos ahí adentro para que le llegue la sangre y pueda respirar, este tejido no se me va a morir. Entonces, para eso es lo que, sabiendo un poquito el tema de que la célula, el tejido graso tiene células madre, que en realidad es célula madre, pero se llama la fracción vascular estromal. ¿Qué es esto? No es solo células madre propiamente dichas mesenquimales como las que vimos en macrocética. Tiene un montón de otras células, como los pericitos, tiene células inmunomoduladoras, tiene periadipocitos, tiene fibroblastos, o sea, tiene un montón de otras células regenerativas también. Pero si esas células las voy a tomar y las voy a poner, lo que yo hago es cuando hacemos la extracción del tejido graso, parte lo voy a lavar, voy a preparar para hacer lo que usted conoce mucho mejor que lo que yo puedo explicar, para hacer una lipotransferencia, pero otra parte voy a hacer el procedimiento que me encontró el doctor Cohen para separar las células madre y voy a enriquecer este tejido de acá con más células madre. Esto me va a ayudar a que estas células madre generen vasos dentro de ese tejido y entonces la reabsorción va a ir disminuyendo. Entonces, nosotros qué hacemos? Lipoaspiramos, ¿no es cierto? Tomamos la célula, sacamos parte para, como dijimos, de tejido para la biolipotransferencia, parte utilizamos un sistema para separar las células madre, podemos agregarle factores plaquetarios, principalmente los factores plaquetarios van a ser los factores que van a generar neovascularización y implantamos ese tejido graso enriquecido. ¿Cómo hacemos nosotros para separar la célula madre? Recién habló el doctor Cohen, la utilización de colagenasa. Hay un montón de gente que habla si la colagenasa sí, si la colagenasa no, si hay que usar colagenasa, podemos usar lecitina también, pero ya la sí o no la colagenasa, y acá tienen 14 estudios diferentes que les conté, esto lo mostré en el máster de lipoaspiración y técnica de medicina regenerativa, donde podemos hacerlo. Podemos sacar la célula madre en forma mecánica sin utilizar ningún tipo ni de lecitina ni colagenasa. Podemos hacerlo enzimático, mecánico, enzimático. La diferencia es la cantidad de células que voy a sacar por gramo. Si tengo mucha grasa, puedo trabajar con mucha grasa y lo podría hacer mecánico, porque a pesar de que por gramo no voy a sacar gran cantidad de células, al sacar gran cantidad de gramos de grasa, podría trabajarla y lo puedo. Pero cuando nosotros trabajamos en pacientes que vienen con enfermedades, la gran cantidad de pacientes no tienen grasa, tienen poca cantidad de grasa, hay que sacarle grasa. Por eso, si bien, como dijo el doctor Cohen, la lipoaspiración le hacemos un cardiólogo, hace lipoaspiración, lo ideal es tener un cirujano plástico que pueda sacar, porque ellos sacan grasa de donde nosotros ni sabemos que existe. Pero bueno, si tengo poca cantidad de grasa, utilizando un sistema enzimático, es mucho más fácil sacar cantidad de células. Voy a sacar muchísimas más células. Esto quiero decir, muchos dicen, ¿y la colagenasa puede traer problemas? Hay un montón de estudios hechos que demuestran que no hay problemas con la colagenasa. Ninguno. Este es uno de los estudios que más cantidades de clínicas tomaron. Lo hicieron sobre 68 cirujanos plásticos que intervinieron en el uso con la colagenasa para
empresa de tejido graso, utilizaron la colagenasa. En ningún caso se observó toxicidad por resultante de la colagenasa residual y tampoco tumoraciones asociadas al uso de células madre. No hay ninguna descripción de problemas con células madres adultas que no se hayan manipulado. Cuando manipulamos las células sí se han visto otras cosas. Cuando existen las famosas células iPSC, que significan inducida pluripotencial, como dijimos, las pluripotenciales son las embrionarias. Esas células adultas que las convierten en embrionarias en laboratorio, sí se vieron cuestiones de tumoración. La célula embrionaria es tumoral. Hoy por hoy todavía no se ha podido manejar el hecho de que haga teratoma, porque durante una célula pluripotencial o embrionaria no perdió su capacidad de desarrollarse por compresión. Nuestras células adultas, cuando encuentran la compresión, dejan de seguir creciendo. Esas células embrionarias no. Entonces, como no perdieron esa capacidad, son hoy teratogénicas. Entonces, pero las células madre que nosotros sacamos y ponemos el mismo procedimiento, que lo único que hacemos es usar la colagenasa para separarla del tejido graso y la volvemos a poner, no hay ningún estudio, lo pueden buscar en las librerías médicas por internet, en todas las librerías pueden ir a buscar todos los estudios que se hicieron, no hubo ningún estudio que se haya tenido que sacar un paciente porque haya tenido una complicación, no hay. Tampoco hay, al grado tal que nosotros anteriormente, cuando separábamos las células madre y usando la colagenasa, después de usar la colagenasa y hacer la digestión, poníamos albúmina al tejido con células madre, con la idea de que la albúmina, porque la albúmina me inhibe lo que viene a ser la colagenasa residual. La FDA y el NIH nos dijeron no deben poner más albúmina. Están poniendo un elemento externo que no es necesario porque no hay verificación de que haya problemas con la colagenasa llamada la colagenasa residual. También hay maneras de desactivar la colagenasa residual, por lo cual en el caso que uno quiere lo puede inactivar. También, en vez de utilizar albúmina, lo que vamos a hacer es usar el mismo plasma del paciente. El plasma tiene albúmina, se puede utilizar el mismo plasma y se desactiva, pero no es, hoy por hoy, en los procedimientos no es necesario ni siquiera inhibir esa colagenasa residual porque no se ha visto ningún efecto colateral. Entonces, pero lo que sí vemos es que al poner células madre, esto es un graph, vemos cómo empiezan a aparecer vasos de neoformación que van a alimentar a eso que mostramos del graph. Y esto hace que disminuya la absorción del tejido graso que se utilizó para la lipotransferencia. Y así es que podemos ver en estudios que se hicieron, donde se utiliza, eso por equivocarme donde pongo el dedo, la grasa que se ha puesto células asistidas para la lipotransferencia, se denominan CAL en inglés, sobrevivió mejor, un 35% más en promedio, que la grasa a la cual no se le ha puesto célula madre para generar microvasculatura. Hoy no solo ponemos células madres, sino que aparte de poner la célula madre, sí es bueno ponerle los factores de crecimiento plaquetario que también ayuda a generar neovascularización. Entonces, estos son los estudios que se hicieron, donde se encontraron que sí hay una diferenciación y se ven que esas células endoteliales forman nuevos vasos, y la conclusión es que enriquecer la grasa realmente genera neovascularización y nos genera una mejora en la resistencia de ese tejido graso a no ser reabsorbido por haberse necrosado. Eso es poco todo.